Amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, los sábados culturales, que voy a dedicar a un tema que ha sido tratado por innumerables pensadores, filósofos y gente a lo largo de la historia, que es la amistad, de la amistad. ¿Y por qué y cómo llegué a este tema? Les cuento. La verdad es que no se me ocurría nada. Ayer en la tarde ya estaba atardeciendo bastante, así que en vista que no se me ocurría nada, me senté a leer y como saben ustedes, porque les he contado muchas de mis lecturas, la mitad de las lecturas que estoy haciendo en un momento dado, siempre leo varios libros al mismo tiempo, voy cambiando, son libros que ya he leído porque me consta, lo han dicho muchos y lo digo yo porque me consta, lo he experimentado. La segunda y mejor todavía la tercera lectura es la cual permite realmente sacar todo lo que hay en un libro. En la primera lectura uno se queda con algunas cosas, muchas se olvidan. En la segunda uno recuerda o revive memorias que estaban un poco difusas, cosas que no se acordaba, que incluso no captó en un momento dado, las capta en la segunda lectura, entonces son las más beneficiosas. Bien, estaba haciendo eso con un libro de mi querido filósofo y amigo Arthur Schopenhauer, quien escribió una obra básica importante de alto nivel filosófico que es uno que se llama Die Welt als Wille und Vorstellung, el mundo como voluntad y representación, que nadie le dio bola. Lo publicó y no lo leyeron ni los ratones. Fue su fama, su reconocimiento, el de Schopenhauer fue muy tardío. Pero escribió otras cosas. Y muchas de ellas son de otro nivel, mucho más sencillo, son reflexiones penetrantes, pero de sentido común, no son metafísicas, no hay una ontología, una epistemología, sino que son cosas de sabiduría, resultados de la experiencia ajena o propia, porque uno también le sirve la experiencia de otros que han puesto en un libro, como por ejemplo hace Schopenhauer para los que no han tenido sus experiencias, sobre muchos temas muy entretenidos, muy penetrantes, y entre esos temas tocó el de la amistad. Y ahí fue donde se me ocurrió tocarlo a mí, se me ocurrió tocarlo y contarles algo de esta relación eh, que, bueno, la lectura de Schopenhauer me llevó a recordar a otro autor que yo le tengo mucha estimación, respeto y admiración, que yo comencé a leer, ya no lo leo porque lo leí hace muchos años, yo comencé a leerlo cuando tenía 9, 10 años, estaba en la biblioteca de mi mamá me dejaba tomar los libros que yo quisiera, porque según su juicio, que me parece impecable, o uno no entiende y no pasa nada, o uno entiende y tampoco puede pasar. Así que me dejaba tomar los libros de Jardiel Poncela. Y una de las frases, porque escribió muchas y desarrolló muchos aforismos, como se llaman también, una de las frases que tiene Enrique Jardiel Poncela, autor español que fue olvidado mucho tiempo y ahora recién está recuperándose otra vez, una de las frases es sobre la amistad y es la siguiente. Dice, de la amistad como del diluvio universal todos hablan, pero nadie lo ha visto. Nadie la ha visto la amistad. Bueno, Jardiel Poncela sufrió en carne propia lo evanescente, lo poco sustanciosa que suele ser la amistad, porque cuando dejó de ser ya tan popular, cuando sus obras de teatro ya no interesaron tanto, lo abandonaron sus amigos. Él tenía una enfermedad muy seria, un cáncer, me parece que a la garganta, y estaba empobrecido, arruinado y murió prácticamente solo. Así que sabía de qué trata la amistad. Los amigos abundan cuando uno está bien, cuando uno no ofrece problemas. Cuando aparecen los problemas, desaparecen los amigos. Esa es mi experiencia y la experiencia de muchos. Pero muchos han escrito, muchos filósofos han escrito sobre la amistad en términos bastante más positivos, algunos negativos. Han escrito sobre la amistad, por ejemplo, Aristóteles. Hay un libro de Aristóteles que se llama Ética a Nicómaco. Y en alguna de sus partes se dedica, en uno de sus libros, que son varios libros, se dedica a examinar la amistad. Y como era un hombre que le gustaba clasificarlo todo, la clasificó en tres variantes que anoté. Las amistades por utilidad, que yo diría que son prácticamente todas. Las amistades por placer, que viene siendo lo mismo, el placer, la utilidad del placer. Y las amistades por virtud, que esa es inexistente, creo yo, prácticamente. Eso fue lo que dijo Aristóteles.
No sé si creía que existía en alguna de estas. Yo creo que existe la amistad por la utilidad, ya vamos a ver en qué consiste, según lo que yo creo. Epicuro, este es un filósofo posterior a Aristóteles, un filósofo de la época en que ya el mundo helénico había dejado de ser lo que era en sus mejores momentos y la filosofía estaba más orientada a temas humanos, a cómo vivir esta vida, que a temas metafísicos, ontológicos, al estilo de Platón o del propio Aristóteles. Epicuro es el fundador de la escuela que se llama Epicúrea, que muchos creen que es una escuela que eh, promueve, recomienda los placeres así de la carne, epicúreos. No, no es eso, ni nada que ver con eso, es casi lo contrario. Pero da lo mismo. ¿Qué decía de la amistad? Decía que era esencial para alcanzar la felicidad. No dijo eso sí si era alcanzable esa esencia. No está claro eso. Después tenemos a otro filósofo ya muy posterior, más que filósofo, un ensayista al cual yo admiro y venero enormemente, que es el escritor francés Michel de Montaigne, que estuvo activo en el siglo XVI en medio de las guerras religiosas en Francia, y él se mantenía con su postura tranquila, escéptica, tolerante, no le tenía miedo a nada, y escribía sus ensayos, que yo se los recomiendo muchísimo. Hay versiones, millones de versiones en castellano. Es un tipo al que le gusta empezar con un tema y quizás terminar con otro. No le importa, él no está decidido, no está determinado a, a estructurar un sistema filosófico. Él toca un tema cualquiera, las cosas que pueden ser más ordinarias, y empieza a hablar de ello, lo que le parece, lo que ha leído sobre el respecto. Al particular de eso puede derivar a otra cosa, a otra, de repente vuelve al tema inicial. No es que se pierda, es que le gusta pasearse por ese jardín de pensamiento. A Michel de Montaigne es muy entretenido, muy penetrante. Su obra está repleta de citas de los clásicos griegos y latinos, porque un hombre culto, y un hombre culto en su época que no conocía los clásicos griegos y latinos era, digamos, inclasificable. No era culto, digamos, no era considerado. Montaigne decía que la amistad era una unión de almas. Tampoco explicó si esa unión se logra alguna vez. Uno puede definir algo que no existe, uno puede definir, por ejemplo, un dragón, lo cual no significa que existan. Después tenemos a Cicerón, que escribió no voy a decir artículo, ¿no? Una pieza literaria o filosófica completa sobre la amistad. También en términos muy positivos. En tiempos aún más modernos tenemos a Emerson, un filósofo norteamericano, que afirmaba que la amistad nos ayuda, esto me pareció curioso, a crecer y mejorar como persona. Tampoco explicó si es posible encontrar un amigo que efectivamente nos ayude a hacer todas estas cosas. Deben haber muchos más, porque es como lo políticamente, filosóficamente correcto decir que la amistad es maravillosa, que haríamos sin amigos, etcétera. La amistad, sobre todo, fue muy positivo en eso Cicerón. Pero han habido filósofos también que tienen una postura bastante más escéptica, como precisamente Schopenhauer. También Nietzsche, que decía que la amistad puede ser perfectamente una forma de dependencia. Y ahí no se equivoca mucho, porque los amigos dependen unos de otros en tanto el amigo, ese amigo, nos ofrece algo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, nos acompaña para divertirnos, para entretenernos, porque al final de cuentas, en eso viene consistiendo al final de cuentas la amistad. Schopenhauer tenía una visión completamente, yo diría realista, otros dicen pesimista, porque ese es el membrete que le pegaron a Schopenhauer desde el principio de los tiempos y no se lo ha podido despegar nunca el hombre. El pesimista, Schopenhauer, el pesimista. Yo creo que es realista. Si ser realista equivale a pesimista, no sé. Decía que lo que motiva a los seres humanos simplemente es el egoísmo. O sea, lo que le conviene a uno. Y ya vamos a volver a eso. Y tenemos otro filósofo moderno, Jean-Paul Sartre, el existencialista, uno de los, entre comillas, inventores del existencialismo, que decía una cosa bien obvia, ¿no? Que las relaciones humanas están marcadas por la tensión y el conflicto. Bueno. Y yendo un poco para atrás en el tiempo, vamos al siglo XVII ahora, y tenemos a Thomas Hobbes, que decía que la amistad está basada en el interés propio. Yo creo que ahí le acierta medio a medio. El interés que no necesariamente es material. Aquí no estamos hablando simplemente de que uno se hace el amigo de alguien porque nos puede prestar plata, o nos puede dar algo, o nos puede conseguir una pega. También está presente eso, en muchas ocasiones. En este caso,
El interés puede ser espiritual, digamos, y psicológico. Yo creo que ahí está el meollo. El amigo es alguien que nos ayuda a huir de el aburrimiento, de las horas vacías, acompañándonos a un panorama, eh, pensando más o menos y sintiendo más o menos cosas parecidas a nosotros, porque cuando empiezan, entre paréntesis, cuando dos amigos empiezan a pensar distinto en términos políticos, la amistad se acaba casi de inmediato, o se distancian como mínimo. Entonces, el amigo es alguien que nos entrega algo, o sea, es algo que favorece nuestro ego. No necesariamente dinero, pero sí entretención, diversión, compañía, finalmente compañía. Y la compañía es lo que uno quiere para consolarse de una pena, para huir del aburrimiento, para muchas cosas. O sea, en el fondo está presente este tema. Yo necesito algo y este tipo me lo da, no me genera ningún problema. El día que me genere problema, que piense distinto, la amistad desaparece. Pero mientras tanto, es el tipo que me acompaña a los bares, al estadio, a ver partidos de fútbol, etc. Solo, bueno, yo creo que los adultos, aunque no lo reconozcan, saben esto, o lo intuyen, o lo sospechan. Los niños suelen ser un poco más ingenuos, ¿no? Los niños son muy apegados a sus amistades. No lo digo por mí porque yo nunca fui muy amigo de nadie, pero podía mirar a mi alrededor. Los niños son muy patoteros, muy de la patota, muy del grupo, muy de los amigos. Y tienen la sensación que esas amistades infantiles son de toda la vida. Y en realidad son de toda la vida escolar nomás, de toda la vida infantil. Después desaparecen las cosas que los unían, o sea, aquellas cosas que satisfacían los egoísmos de cada uno de ellos. Aparecen otros intereses y ya eso no lo pueden surtir esos niños. Yo sé que hay personas que mantienen amistades desde la infancia, ¿no? Pero son amistades que se definen como amistades, que se describen como amistades, pero en el fondo no sé si son amistades. Como cuando una persona dice, estuve en una reunión de curso, cuando estábamos en el colegio con todos los amigos de esa época. Sí, pero esas reuniones una vez cada 10 años, una vez al año, no hay un contacto frecuente. Simplemente uno dice, me junté con mis amigos, porque eran amigos cuando estábamos en el colegio. Ya son simplemente personas que conocemos y las describimos como amigos porque de qué otra forma lo vamos a hacer. La amistad es muy, pero muy, muy superficial. Comparen ustedes, piensen en alguno de sus amigos o amigas y comparen lo que sienten por ellos con lo que sienten, por ejemplo, por sus hijos y van a ver la diferencia inmensa que hay. Ahí tenemos un afecto de verdad. Por el hijo, por la hija, un papá o una mamá de verdad son capaces de entregar la vida sin ningún problema. Son capaces de lo que sea. ¿No es así? Estoy hablando de los papás y mamás de verdad. Por la madre y por el padre también se tiene un afecto poderoso, sobre todo por la mamá. Todos nosotros, o nosotras también, recordarán en su niñez haber tenido como las peores pesadillas aquellas en que soñábamos que nuestra mamá se moría. Y despertábamos llorando y dejábamos de llorar inmediatamente al darnos cuenta que habíamos estado soñando y nos venía un alivio enorme. El amor por la mamá, el amor por el padre también, hasta cierto punto, el amor por los hijos. Pero comparen eso con lo que sienten ustedes por los amigos. ¿Es tanto? Yo he observado en el curso de mi vida qué pasa cuando un amigo desaparece del grupo de amigos. Se va a otro país, se enoja con alguien o se muere. No pasa nada. No he visto a nadie llorar. No he visto a nadie llorar por la muerte de uno que se consideraba amigo de años. Se murió. Pucha, qué pena, se dice. Se hacen recuerdos, se piensa. Pero yo no he visto a nadie llorando a moco tendido por la muerte de un amigo. Estoy hablando básicamente por los sentimientos de los hombres. No sé, las mujeres son distintas. Creo que son más emocionales por lo que uno puede ver respecto a cómo se relacionan con sus propias amigas. Mi mujer me dice que las amigas tienen una relación distinta a la que tienen los amigos. Yo creo que tiene razón. Es mucho más potente, más sentimental, más fuerte, más duradera. En los amigos es una cosa muy utilitaria.
Con el amigo salimos al estadio, nos reunimos el viernes para comer y cagarnos de la risa, y después chao. Y si se muere, bueno, que hoy se murió, qué pena. Y eso es todo, no van ni al funeral. Yo tengo amigos, o más bien, no sé si amigos todavía, que no asistieron a los funerales. Porque, ¿para qué? Si no era para tanto. No derramaron una lágrima. O sea, se dicen frases, por supuesto, convencionales. Oye, qué pena, qué triste. Pucha, qué lástima, qué lata. Pero en el fondo no está pasando gran cosa dentro de la persona que pierde un amigo. O se desvanecen para ser menos trágico. Se van. Viven en otra ciudad, en otro barrio, tienen otras pegas, el contacto empieza a perderse y con la falta de contacto, la amistad se empieza a desvanecer y se convierte en un recuerdo lejano. Y entonces cuando se llegan a encontrar por casualidad se dice frases fanales, oye, tanto tiempo, pucha, tenemos que vernos más. Y hasta ahí llega todo. Bueno, antes de continuar con esto, porque tengo mucho más amigos, no mucho más, pero tengo más. Vamos a mi primer bloque. Quiero contarles de este pintor, don Rodrigo Calderón Martínez, cuyas direcciones ustedes pueden ver. Hay una dirección mail, el Gmail, hay una dirección Instagram, que es un pintor muy bueno. Ustedes pueden ver en su pintura talento, el uso del color, de la forma, etc. Y les ofrece no solo sus pinturas en general, sino hacerles retratos de familia o de personas, cosa que hoy en día no se hace, pero debiera, porque es mucho más entretenido, mucho más interesante un retrato hecho por un pintor talentoso que como que pinta el alma de la persona, encuentra lo esencial en una manera en la forma como lo pinta, a una foto que simplemente refleja con mucha exactitud la superficie de la persona. Una superficie además del momento, la sonrisa del momento. Un rostro nos puede decir mucho si uno ve muchas expresiones de ese rostro, lo ve en el tiempo, lo ve enojado, lo ve triste, lo ve alegre, lo ve mintiendo, lo ve diciendo la verdad, pero en una foto es lo que se ve en un instante en que nos dijeron, sonríen. ¡Whisky! Bien, pónganse en contacto con él si quieren un retrato familiar. Este tipo tiene una larguísima currículum, no lo puedo dar aquí entero porque estaría todo el programa. Y lo importante es ver, ahí están sus cuadros. Continúo con suplemento Vito. Esto no es para la familia, esto es para, bueno, también de la familia, sus mascotas, perro, gato. El suplemento Vito es un suplemento alimenticio que con una pequeña cucharadita que usted le ponga al alimento común y corriente, a los pellets, ese alimento se convierte en un alimento premium y su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud, mucho más contento, y usted también, porque no va a tener que ir a pagar la cuenta del veterinario tan seguido. Amigos, suplemento Vito lo encuentran en prácticamente todas las mascoterías y desde luego en el sitio vito.cl. Continúo con Chile Tributa, amigos. Esto es muy importante porque todos tributamos de una manera o de otra. Esto es una empresa que ofrece soluciones para el cumplimiento tributario correcto, para no tener problema con el Servicio de Impuesto Interno. Ayudan a los negocios con la declaración y pago del IVA, con las retenciones profesionales, con el pago del impuesto a los trabajadores, el PPM, etc. Tienen experiencia en todos los requerimientos del área tributaria, temas de contabilidad, renta y leyes sociales. Cuentan con toda la información en línea de sus clientes en una plataforma disponible para los clientes. Libros de compraventa, prebalances, honorarios, sueldos, etc. Todo. Les recuerdan cuándo pagar y facilitan el pago a través de su plataforma. A todos nos ha pasado alguna vez que se nos ha pasado la fecha de pago de contribuciones y empiezan a llegar los mails espantosos del Servicio de Impuesto Interno ya pegándonos los nudillos. Así que ya saben, pónganse en contacto chiletributa.com. Continúo con Trade-in. Trade-in es una empresa también para asistir, ayudar, colaborar con las empresas en el sentido de traerles la materia prima, la mercancía o los productos que su negocio necesita, ya sea para funcionar o para vender. Ellos están en todas. Por ejemplo, si usted quiere algo, unos zapatos hechos en China, de tal precio más o menos. Ellos van a todas las fábricas que producen ese artículo, ven cuál es la que ofrece la mejor condición económica, cuál es la que tiene la mejor calidad, y luego que hacen la operación, le ponen el producto en la puerta de su casa, su oficina o de su empresa, estimados amigos, le facilita enormemente. Hoy en día hay muchas empresas comerciales que
funciona sobre la base de adquirir productos que están en otro punto del planeta. O sea, prácticamente todas hoy en día porque se produce poco en el país. Y entonces está el tema de, bueno, ¿cómo consigo el mejor proveedor? Bueno, aquí está alguien que hace esa pega por ustedes. Trade In. Ahí está la dirección de ellos. Y termino este bloque con conversaciones numéricas. Este caballero, este ingeniero de la Chile, que ofrece cursos de matemáticas con una visión, un enfoque completamente distinto, precisamente para los niños que tienen problemas con las matemáticas, que son la mayoría. Ellos tienen problemas, les va mal en las matemáticas, después cuando son más grandes y tienen que elegir carrera, le andan haciendo el quite en las matemáticas, o sea, determinan toda su vida por su disgusto por las matemáticas. Entonces, este señor cambia eso porque les da vuelta el mate. No es que llegue como un profesor a la casa a enseñarle igual que en el colegio, pero solo que personalizadamente. No, esto es otra cosa. Es hacerlos ver la matemática como debe ser, como un modo de enfocar el mundo. Que llegado el momento, los que hubo, cuando llega el momento del cómputo, del cálculo, ahí se recurre a los instrumentos matemáticos desarrollados a lo largo de toda la historia de las matemáticas, lo que se llaman las fórmulas. No es un nombre muy adecuado, pero en fin, las fórmulas. Pero uno primero tiene que entender el problema matemático. Y luego dice, ¿qué necesito para esto? Y uno puede no acordarse de cómo es la fórmula, por ejemplo, para calcular el área de un círculo o el volumen de una esfera. O da lo mismo. Uno lo ve en el computador, lo ve en cualquier parte. La cuestión es haber entendido que se necesita ese instrumento para resolver un problema. Esa es la manera de ver las matemáticas y eso es lo que él logra. Fuera de eso, ofrece unos cursillos de preparación para la prueba de selección en la universidad y otro de programación para niños, por supuesto con lenguaje y programación para niños, muy entretenidos, muy buenos para disciplinarles el mate. Todos estos cursos son con una ocupación muy limitada, no son cursos de cientos de personas, unos pocos niños, así que pónganse ya en contacto en la dirección que ustedes están viendo. Bueno, les he mencionado a varios filósofos. Yo sé que este es un tema, por lo menos la manera como lo estoy enfocando, un poco molesto, ¿no? Porque la amistad, como otras cosas en este mundo, es uno de esos ídolos verbales y conceptuales que son intocables. Porque por Dios, si tocamos a la amistad, entonces, ¿qué nos queda en este mundo? Poco menos. Pero yo creo que es bueno saber los límites de las cosas, hasta dónde llegan. Yo no digo que uno tenga que tener amigos, digo que uno tiene que saber hasta dónde llega la amistad. Cuáles son los límites de la amistad. Que no existen las amistades eternas, que no existen, como muy rarísimo, excepciones que confirman la regla. Los amigos que estén con uno hasta el final, en cualquier circunstancia, normalmente desaparecen si hay problemas. Esa es la experiencia que tenemos casi todos nosotros, ¿no es así? O sea, llega el momento en que el amigo empieza a pensar, si sigo de amigo con fulano, me voy a pringar con sus problemas, me va a pedir plata prestada. Así que se empiezan a correr y se corran. Hay que saberlo. Ahora, naturalmente uno puede hacerse las ilusiones que quiera acerca de cómo debiera ser la amistad, pero con ese tipo de pensamiento del cómo debiera ser, uno lo puede aplicar a cualquier cosa y eso no nos lleva a ninguna parte. Esa es la manera de pensar tontona de los llamados idealistas, que le quieren dar lecciones al mundo cómo debiera ser, le quieren dar lecciones a la historia, le quieren dar lecciones a los sentimientos, le quieren dar lecciones a la raza humana. Y no, pues. Schopenhauer, por ejemplo, específicamente analizó bastante este tema de la amistad y examinó cuáles son los mecanismos que llevan, y decía que llevan a la amistad, y decía que no era cuestión de desdeñar toda relación amistosa por todo esto, que existen amistades donde hay algo real y sustantivo, pero que también no hay que olvidar que hay algo también de interés que está presente. O sea, no hay que tirar mucho la cuerda con la amistad. Eso es lo que quiere decir Schopenhauer. No hay que forzarla. Porque si usted exige mucho, ese cariño que tienen por usted se va a empezar a deteriorar. Llega un momento en que la contabilidad empieza a ir al debe, digamos, en esa amistad. Entonces llega un momento en que la amistad empieza a convertirse en un posible sacrificio de algo, de tiempo, de dinero, de prestigio, de lo que sea, o de temor de que se van a perder esas cosas. Llega un momento inevitablemente. Entonces, dio muchas recomendaciones sobre eso y cómo tratar a los amigos y a las personas en general.
Schopenhauer era un hombre muy realista, pesimista, como dicen, muy, a pesar de que vivía solo y no tenía interés en mezclarse con nadie, pero tenía un don de observación, una penetración intelectual increíble. Entonces, daba muchos consejos, algunos de los cuales están expresados también en los refranes de muchos países, de muchas culturas, ¿no? Porque son perlas, llamémoslas así, de sabiduría que no las inventó Schopenhauer. Algunas claramente son de conocimiento popular. Hay una vieja frase que dice, por ejemplo, le das la mano y te agarran la pata. Y hay una serie de reflexiones de Schopenhauer que más o menos orbitan alrededor de ese sentimiento. Él dice, por ejemplo, que nunca hay que entregarse demasiado al amigo, ser demasiado franco, mostrar todas sus intimidades, porque al final, fuera de que uno se queda, por así decirlo, desnudo y a merced de la buena voluntad del otro, como que te empiezan a desdeñar un poco, ya te aprecian menos. En cambio, decía, cuando hay una cierta distancia, cuando el amigo sabe poner de repente una cierta distancia, alejarse, se te valora más. Y parece que sí. Luego da el caso, no está tan relacionado con la amistad, pero lo pongo como ejemplo de las muchas observaciones que hizo sobre las relaciones humanas. Arthur Schopenhauer decía que hay gente ingenua que cree que en una reunión social un despliegue, una muestra de inteligencia y brillantez intelectual va a cautivar a todo el mundo, cuando es exactamente lo contrario. Dice él que es lo que produce el mayor odio, y mayor todavía porque se tiene que disimular. Entonces todos simulan estar complacidos con las brillantes e ingeniosas raciocinios o palabras de esta persona, pero en el fondo hay un tremendo resentimiento que se lo van a hacer pagar tarde o temprano, lo cual es absolutamente cierto. Estoy seguro que muchos de ustedes han sufrido esa experiencia, ¿no? De que yo me acuerdo, no me voy a poner de ejemplo porque se van a decir de que yo me estoy votando inteligente, no. Pero sí he visto, por último, a terceros que explican una cosa interesante en una reunión social, dicen cosas inteligentes, ¿y cuál es el comentario que inmediatamente sale del labio del que lo está escuchando? Ah, bueno, qué hueón este gallo, ¿eh? Ese es el comentario. Que es exactamente lo contrario de lo que es. Entonces hay que tener mucho cuidado con el prójimo y hay que tener mucho cuidado con los amigos y amigas. Por lo menos voy a hablarte de los amigos nomás. Voy a dejar el tema de las mujeres, que le dé una conferencia a mi mujer sobre eso. Hay que tener cuidado de que no es ilimitada la amistad, que tiene ciertas condiciones, que uno no puede forzar a los amigos más allá de su interés, porque entonces uno va a perder incluso eso que es una mera compañía. Porque cuando es interesante juntarse con amigos para tomarse unos tragos. Yo lo he hecho muchos años, ya prácticamente no me reúno con nadie, pero lo hice muchos años. Está bien, o sea, no hay ningún problema, pero hay que saber hasta dónde llega eso. Porque después muchas veces uno descubre, con sorpresa, una sorpresa que está además porque uno debería haberlo sabido desde el principio, que esos amigos con los cuales uno estuvo tomando, apenas uno dio vuelta a la espalda, te sacaron la cresta, te pelaron, pero como loco. Han dicho de ti cosas que uno no las puede entender, pero ¿por qué? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Relaciones humanas. Ahora, hay una emoción o una conducta hacia los demás, ya que estamos hablando de Schopenhauer, que él ponía como el centro, como cosa que él consideraba real, y que él ponía como el centro, el corazón de la ética, el fundamento de la ética. No alguna de estas reglas tipo quid pro quo, a la Kant o algo así, sino que otra cosa. ¿Y saben cuál era? Imagínense en este tipo de la compasión. Él veneraba y ponía la compasión en el centro de la ética. Compasión. Pero la compasión no tiene mucho que ver con la amistad. Fíjense ustedes, si uno reflexiona un poquito. La amistad es una relación con un individuo. La compasión es un sentimiento compasivo, llamémoslo así, no sé cómo decirlo de otra manera, con un sufrimiento genérico de cualquier individuo. Si uno realmente es muy amigo, cosa tan rara como he dicho, de alguien, y este alguien sufre una desgracia, uno se duele. Cuando uno ve desgracias de otros que no conoce, uno tiene compasión. Es decir, es el sufrimiento en general
que obviamente está encarnado en alguien en particular, es el sufrimiento en general de lo vivo, lo que el compasivo compadece, no específicamente a ese individuo. Y por eso el compasivo es genérico en su compasión. El compasivo compadece a los seres humanos en general por los sufrimientos, por las penas, por las desgracias, sin entrar en detalles de quién es quién. Pero también el compasivo compadece a los animales. La persona compasiva compadece el mundo animal, compadece hasta los árboles. ¿Sí? Ven un árbol que lo están cortando y les duele, no por ese específico árbol, sino por la vida que hay en él. Se compadecen por el sufrimiento que es intrínseco a la vida, los compasivos. Ese es uno de los sentimientos, yo diría, más auténticos que existen, la compasión, cuando se tiene, claro, la compasión. Y por eso vemos, no pocas veces, a personas que se arrojan a un río tremendo, tumultuoso, a salvar a una persona que no han visto nunca. Ni siquiera le han visto bien el rostro de una persona que va gritando, va pataleando en medio de las aguas del río y se lanzan. No porque conozcan a esa persona, sino por compasión. No pueden, digamos, quedarse inmóviles viendo a alguien que sufre la agonía de que se siente que va a morir y se lanzan y a veces pierden la vida. O el hombre que entra a una casa en llama para rescatar un perro que nunca ha visto en su vida y que es de otra familia. Esos son actos de compasión que son capaces de llevar al sacrificio. Fíjense ustedes qué interesante. Pero esa misma persona capaz de sacrificarse por un sentimiento de compasión, tal vez no va a derramar una lágrima cuando se le muere un amigo, porque son cosas distintas. Ahí es un individuo. Aquí es una cosa más universal, más profunda, más vinculada a la naturaleza del ser, con S mayúscula. Es mi experiencia. Yo creo que la experiencia de todo es que la compasión tiene esta cosa ecuménica, transversal, mientras que las relaciones con las personas son, obviamente, relaciones con tal o cual persona. Bueno, en cuanto a afectos particulares, ¿cuáles entonces serían los que realmente tienen un fundamento? Dejando ya al lado la compasión que es universal. Parece que, y aquí sí me remito a Schopenhauer, me remito a mi experiencia personal y me remito a lo que todos conocemos, parece que el afecto, fuera el de los afectos por los hijos que ya mencioné, y por la mamá y el papá, el afecto más auténtico es el afecto por uno mismo, que se llama egoísmo. Un afecto que no parece afecto muchas veces. Uno no está pensando todo el tiempo mirándose al espejo diciendo, hoy que me amo. No. Ese es un narciso. Ese es un imbécil. Es un enfermo mental. No. Es un afecto que no tiene expresión subjetiva, consciente, decir yo me amo a mí mismo. No. Es simplemente un mecanismo casi inconsciente que nos lleva automáticamente en todos los casos a buscar nuestro interés. Eso es una forma de afecto absolutamente objetiva, ¿no? Interés económico, material, espiritual, pasarlo bien, lo que sea, el interés. Es una forma de amor por uno mismo, ¿no? El instinto de supervivencia es la forma más extrema del amor por sí mismo. Eso es bastante auténtico, pero no tiene expresión subjetiva salvo en los narcisos y en los tarados. Uno no anda, como digo, uno no anda sintiendo amor por sí mismo. Es simplemente un mecanismo automático. Y eso es súper auténtico y lleva a cualquier cosa. Ahora, permítanme recordarles ahora, Aros Lavanda, amigos, que está en aroslavanda, todo pegadito.cl, un lugar donde ustedes van a encontrar unas fantasías, joyas de fantasía muy, pero muy bonitas, como tiene que ser una fantasía. Fantasía es una joya que no tiene metales preciosos, por lo tanto todo su valor radica en el diseño. Y los diseños de Aros Lavanda son muy atractivos. Yo los invito, o las invito más bien a las señoras y señoritas, a que entren a aroslavanda.cl y echen una mirada y se van a convencer que yo digo la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad en esta materia. Continúo con Lomas de Millaray, parcelas en la región de los lagos, con agua, con
electricidad bajo tierra para que no se les caiga un árbol a los cables, con fibra óptica en un paraje maravilloso, amigo, y a 30 minutos más o menos de Puerto Montt, o sea, 30 minutos del aeródromo, de los malls, de todo lo que usted pueda necesitar en la ciudad. Y por lo tanto, aún a menos distancia de Puerto Varas. Me imagino que Puerto Varas está un poquito más cerca todavía, por ahí más o menos. 30 minutos de la civilización y a una eternidad de lejos de la civilización si usted no quiere ir. Precioso. Y vinculado con esto les voy a recordar al arquitecto Diego Sándor, que vive en esa región precisamente. Ha diseñado muchas casas maravillosas. Es un hombre de gran talento. Se mete en la construcción, está pegado a la obra misma todo el tiempo, no se limita a entregar un plano. Y ustedes están viendo una foto de uno de los interiores, que es donde uno vive, en el interior de las casas, no afuera. Las fachadas son interesantes, también los diseños, ¿eh? Pero los interiores son los realmente espectaculares, estimado amigo, los más espectaculares para aprovechar las bellezas escénicas que lo rodean. Realmente bonito. Ubiquen a este arquitecto en el sitio que ustedes están viendo, en arquitectodiegosandor.com, y también está disponible para remodelaciones. Hay gente que vive en la zona, en casas antiguas que ya necesitan que se les meta mano, y él está disponible para remodelaciones grandes o no tan grandes. Es un hombre que le gusta meter mano a él personalmente, serrucho en mano, miércoles. Diego Sándor. Y sigo con Opsibiota, el polvito que destruye los malos olores. Viene en un sobre, usted lo mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con esa usted lo echa a donde están los malos olores, el vertedero, la cocina, el baño, qué sé yo, y se acabaron los malos olores porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor. O sea, va a la raíz del problema. Oxibiota. Y, ¿por qué no terminar con higenaproducciones.com, una academia de música que lo pone a usted en condiciones de aprender muchas con trabajo, piano, ukelele, voz, online, súper. ¿Quiere saber cómo es la cuestión? Entre al sitio de ellos, higieneproducciones.com, y pida una clase de... Y termino con González y compañía, un buffet de abogados penalistas, amigos. Perdón, sí, penalistas, que se encargan de temas penales. Aquí voy a verificar una cosa, amigos. Tal cual. No me equivoqué. Creí que estaba mencionando al otro buffet, que también es cliente nuestro. González y compañía es un buffet de abogados penalistas que se encargan de temas penales, son especialistas, han ganado casos súper importantes, están a cargo ahora de uno muy importante, y por lo tanto, si usted está metido en un tete penal, que son complicados, más le vale ponerse en contacto con los abogados penalistas y con estos abogados penalistas. González y compañía. Bueno, ustedes quizás están esperando que les muestre algún libro, como hago siempre a los finales de los programas. Pero en esta ocasión no voy a hacer tal cosa, porque solamente les voy a recomendar a Schopenhauer. Incluso su libro más ontológico, metafísico, entre comillas, supuestamente el más difícil, que es El mundo como voluntad y representación, Die Welt als Wille und Vorstellung, es accesible para cualquier persona. Y es muy interesante su visión del asunto, o sea, de cuál es la naturaleza del ser. El mundo es, por un lado, voluntad, no solamente voluntad humana, esta fuerza, esta tensión por moverse hacia alguna parte, por algo. Es complicado, pero no es tan complicado. Y representación, que es el mundo como lo vemos, que no es la realidad del mundo, sino que es nuestra representación. Es muy interesante. Pero además de eso están estos aforismos, estas frases, estos otros escritos de Schopenhauer, están en un montón de formatos, están en papel, están en Kindle, están de todas las maneras a precios muy accesibles. Yo les recomiendo a los interesados en la filosofía que adquieran El mundo como voluntad y representación, y a los que no están tan interesados en la visión metafísica, podríamos llamar, de Schopenhauer, los aforismos de él, que hay varios libros con distintos títulos, pero es lo mismo. Aforismos, consejos, qué sé yo. Son muy entretenidos y son de toda clase de temas. Algunos son cortitos, un párrafo o dos, otros son varias páginas, pero son todos muy entretenidos. Ahí es donde yo saqué y recordé lo que había leído hace millones de años sobre la amistad. Y a los que les gusta la literatura, el teatro,
incluso que les gusta leer y no ir al teatro, sino que leer una obra de teatro en un libro, les recomiendo que busquen a Enrique Jardiel Poncela, el autor de esa frase: la amistad es como el diluvio universal. Todos hablan de ella y nadie la ha visto. Tiene otra frase, una que usé en el principio de mi libro sobre la vejez. Esa frase que él hizo poner incluso en la lápida, o más bien dicho, en el cierre del nicho donde está enterrado, donde está el cuerpo de él, murió en el año 50, si no me equivoco. Sí. Dice: si queréis recibir los mejores elogios, moríos. Ahí es cuando te elogian realmente, cuando estás muerto y ya no le puedes proyectar sombra a nadie, amigos. Bueno, creo que este programa va a ser más corto que otros de día sábado. En un momento estuve tentado de mostrarle un libro, pero después dije, no, es demasiado especializado, eso lo voy a latear. Así es que, bueno, en cuanto a mañana domingo, amigos, todavía no he decidido qué voy a hacer, pero una vez más buscaré un país, una nación, un imperio, una entidad política, digamos, nacional o imperial, que sea o que pueda ser, o que yo crea que pueda ser de interés para ustedes y de las cuales les pueda decir algo en los escasos 30 minutos que dedico en los programas del domingo. Ese es mi descanso, que en vez de ser de una hora, más o menos hago media hora nomás los días domingos. Ya, pues, espero que nos acompañen y eso sería todo, estimado amigo. Chao, chao.